chicos, chicas, arrancamos con química. Vamos a subir el primer problema dedicado al equilibrio ácido-base. Daré algunos conocimientos y algunos contenidos por asentados. Estáis preparando selectividad, se supone que a lo largo de todo el bachillerato habéis trabajado esto. De no ser así, iremos incorporando vídeos, podéis preguntarme, consultarme, os leo. Y no olvidéis suscribiros, es muy importante para que podamos seguir creciendo en el canal. Vamos a explicar lo que nos piden en este problema. Es un problema bastante completo. Si conseguís resolver un problema así de este bloque, tenéis mucho camino recorrido. Son 3 apartados. Nos dan una disolución comercial. Nos dicen que tenemos amoníaco comercial con una riqueza determinada. En este caso nos dicen 25% de riqueza en masa. Una riqueza un tanto cutre, pero bueno, es la que hemos comprado, es la que tenemos. Nos piden, tenemos 1 litro de la misma. Nos dan la densidad, 0,9 gramos centímetros cúbicos. Esto son los datos de lo que compramos. Tenemos un bote en el laboratorio que acabamos de comprar y con él necesitamos hacer cosas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos preparar una disolución de 500 mililitros, la mitad del volumen, de una disolución acuosa de amoníaco y que tenga una concentración 0,1 molar. La necesitamos calcular a partir de esto y por lo tanto lo que yo quiero saber o lo que calcularé en este primer apartado es qué volumen extraigo de aquí para preparar lo que me piden. Yo de aquí sacaré un volumen y lo introduciré en el otro matraz o en el otro recipiente en el que deseo preparar mi disolución. Y lo que tengo que hacer a partir de aquí es llegar al volumen que me piden con agua, dado que nos piden una disolución acuosa. Esto sería para el primer apartado. Para el segundo, nos piden calcular el pH de esta disolución que acabamos de plantear. Un problema típico para este bloque. En un tercer apartado ya nos dicen que añadimos otra cosita. Añadimos 250 mililitros de ácido clorhídrico, 0,1 molar, y nos dicen que cómo se verá afectado el pH. ¿Será neutro? ¿Será básico? ¿Será ácido? Vamos a discutir esto poco a poco. Os iré diciendo las claves y las pautas para que podáis ir abarcando todos los apartados. Cualquier duda, como ya os he dicho, vamos a ello. Para responder al primer apartado vamos a volver a hacer una recapitulación de los datos. Nos dicen que tenemos en el laboratorio una botellita de 1 litro, 25% en masa y con densidad conocida, 0,9 gramos partido centímetro cúbico. Nos piden cuánto volumen de este recipiente vamos a necesitar para poder obtener la disolución que queremos. La disolución que queremos es medio litro, que es el volumen 2, de una disolución 0,1 molar. Lo primero será calcular la cantidad de amoníaco que necesitamos. Primero los moles, porque tenemos la molaridad y el volumen, y luego los gramos. ¿Por qué? ¿Por qué calculamos los gramos? Porque el porcentaje, la riqueza, la pureza de la muestra de la que disponemos nos la dan en tanto por ciento en masa. Por lo tanto, una vez tengamos este paso hecho, vamos a poder ir siguiendo el resto de factores de conversión. La mejor técnica que habéis estudiado es esta, a resolver a un ejercicio como este, un problema como este, por factores de conversión. Pero para ello vamos a necesitar saber qué estamos calculando con cada uno de ellos. Por lo tanto, en primer lugar, calcularemos la cantidad que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues los volúmenes siempre en las mismas unidades. Sistema internacional, tenemos 0,5 litros por 0,1 moles por cada litro, que eso es el concepto de molaridad. Nos desaparecen, por lo tanto, litros con litros. Y luego, si multiplicamos los moles por la masa molecular relativa, vamos a obtener los gramos. Los gramos que necesitamos de amoníaco. Calculamos aquí al ladito la masa molecular relativa del amoníaco, que será 14 del nitrógeno más 3 por 1 de cada hidrógeno, serán 17 gramos por cada mol. Por lo tanto, simplemente tenemos que multiplicar por 17 gramos por cada mol y nos damos cuenta de que también nos desaparecen mol con mol. Nos quedarán gramos. De momento, con esos factores de conversión ya tendríamos la cantidad en gramos de amoníaco que necesitamos para nuestro recipiente. Ahora vamos a hacer una pausa en el siguiente factor de conversión. Una vez tenemos los gramos, vamos a tener que recurrir al porcentaje en masa del que disponemos en el laboratorio, en nuestra botella de amoníaco comercial. ¿Qué quiere decir un 25% en masa? Pues quiere decir que solo son 25 gramos puros de cada 100 gramos impuros.
O lo que es lo mismo, de cada 100 gramos comerciales solo tenemos 25 gramos que nos sirven. Por lo tanto, para que este factor de conversión vaya acorde con lo que acabamos de calcular, hasta ahora tenemos los gramos de amoníaco que necesitamos, es decir, equivaldrían a los puros, a los que yo necesito puros, sí o sí. Para que me desaparezcan, fijaos que el 25 tendrá que estar en el denominador, porque son los gramos puros, que son los mismos que tendría que haber puesto aquí, puros. Y 100, que son los gramos comerciales o gramos impuros, tendría que ir en el numerador. Si os dais cuenta, esto también desaparece. Nos desaparecen los gramos puros con los gramos puros. Y bueno, con esto ya tendríamos los gramos que tenemos que sacar de aquí. Pero claro, yo no voy a tomar gramos de una disolución acuosa. Voy a tomar un volumen. Para eso nos dan la densidad. Y la densidad nos relaciona el volumen con los gramos. El volumen en este caso nos lo dan en centímetros cúbicos o lo que es lo mismo milímetros, es decir, nos dicen que tenemos 0,9 gramos por cada mililitro. Por lo tanto, para que se nos vayan los gramos, en el denominador tendrán que aparecer 0,9 gramos de este amoníaco comercial por cada mililitro o lo que es lo mismo 0,001 litro de amoníaco comercial, NH3. Y realizando las operaciones que hemos obtenido a través de los factores de conversión, nos queda 3,77 periodo, lo que es lo mismo 78 por 10 elevado a menos 3 litros, porque hemos utilizado unidades del sistema internacional, o lo que es lo mismo 3,78 mililitros. Este sería el volumen que tenemos que extraer de la botella de amoníaco comercial y tendríamos que enrasar hasta los 500 mililitros que nos piden con agua. Para el siguiente apartado nos piden el cálculo del pH. Como siempre necesitaremos plantear el equilibrio para ello. En este caso lo vamos a plantear con concentraciones. Sabíamos que la concentración que habíamos preparado era 0,1 molar, por lo tanto 0,1 molar será la concentración inicial. Además nos lo dicen en el enunciado, nos especifican 0,1 molar de concentración inicial, por si nos quedaba alguna duda. Nos dan como dato la K sub B, que es la constante de la base. Este dato es necesario porque si no, no podremos despejar del equilibrio. Vamos a plantear el equilibrio. El equilibrio sería NH3 más agua. El agua la tendremos en exceso y por lo tanto no intervendrá en la constante. Y esto nos dará iones amonio y hidróxilo, iones hidróxilo, OHs. Y aquí tendríamos el equilibrio. Como en cualquier equilibrio, disponemos de una concentración inicial, en este caso de amoníaco. El agua la tenemos en exceso, no hace falta nada, y en la condición inicial no tenemos ni iones amonio ni hidróxilos. En el equilibrio se nos disocia, se nos va una parte que no conocemos, la vamos a llamar X de amoníaco. El agua seguimos manteniéndola al margen y se nos formará esa misma cantidad que se ha disociado tanto de iones amonio como de iones hidróxilo. Y en este caso no hay duda. Nos dicen que la concentración inicial es 0,1 molar y por otro lado sabemos que la expresión de la constante sería el producto de la concentración de los productos, que sería el ion amonio por el hidroxilo, dividido entre la concentración de los reactivos sin tener en cuenta el agua. Por lo tanto, escribimos que 1,8 por 10 elevado a menos 5, dato del enunciado, es igual a X por X, estamos en esta línea de aquí, dividido entre C sub 0 menos X, o lo que es lo mismo, 0,1 menos X. Y fijaos que simplemente se trata de obtener X de esta ecuación, pero cuidado, que podemos adoptar una simplificación. El amoníaco es una base débil y como tal, cuando se disuelve en agua, solo una cantidad pequeña de él reacciona con los iones hidrónio para formar iones amonio. Por lo tanto, podemos asumir que esta X de aquí va a ser muy pequeñita porque se nos ha ido muy poco, ha reaccionado muy poco comparado con lo que teníamos inicialmente. Es decir, podemos asumir que esta X es
mucho más pequeña que la concentración inicial. Y por lo tanto podemos asumir que 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 0,1 será igual a x al cuadrado, de donde x será igual a 1,34 por 10 elevado a menos 3 molar. Daos cuenta que es un valor muchísimo más pequeño que 0,1. Y con esto observamos que es el valor de la x que hemos calculado la cantidad de OHs que tenemos en disolución. Y con esto podremos calcular el pOH y a partir del pOH podremos calcular el pH. El pOH será igual a menos el logaritmo de la concentración de OHs, o lo que es lo mismo, a menos el logaritmo de 1,34 por 10 elevado a menos 3. Esto nos da un pOH de 2,87. Sabemos que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, de aquí obtenemos que el pH es igual a 14 menos el pOH, o lo que es lo mismo, 11,13. Le damos un poquito de sentido común a lo que acabamos de obtener y tiene mucho sentido haber encontrado que el pH de esta disolución es básico. Y ya solo nos queda responder al tercer apartado, en el cual nos dicen que añadimos a la disolución que hemos preparado de amoníaco, recordamos que era una disolución de 500 mililitros, 0,1 molar, le añadimos 250 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, 0,2 molar. Y nos piden que discutamos qué le sucederá al pH, qué carácter tendrá el pH. Pues bien, lo que tenemos aquí al añadir un ácido a una base es una reacción de neutralización. De manera que el amoníaco más el ácido clorhídrico nos va a dar lugar a la sal cloruro de amonio. Y tenemos que calcular qué tenemos de cada cosa. De amoníaco recordamos que teníamos 500 mililitros, o lo que es lo mismo 0,5 litros, por su molaridad 0,1 molar. Por lo tanto tenemos 0,05 moles. La aportación del ácido clorhídrico son 25 mililitros por 0,2 molar, lo que nos da lo mismo, los mismos moles. Estaremos hablando, por lo tanto, del punto de equivalencia. Y ahora contemplemos qué le sucederá a la sal. Pues bien, la sal va a disociarse en sus iones. De esta manera. El ion amonio y el ion cloruro. Vamos a discutir un poquito esto. El ion cloruro, que viene del ácido clorhídrico, se disocia en Cl- más H+, es un ácido fuerte, por lo tanto, la base conjugada, el ion cloruro, será débil. ¿Qué quiere decir que sea débil? Pues que no va a sufrir hidrólisis. Mientras que el amonio viene del amoníaco, que es una base débil. Por lo tanto, al ser una base débil, será un ácido conjugado fuerte y sí que va a hidrolizarse. Por lo tanto, observamos que esta disolución tendrá carácter ácido. Y ya sería todo. Solo nos quedaría escribirlo con palabras bonitas, que nos quede todo bien para que nos puntúen correctamente. Cualquier duda podéis preguntarme. No olvidéis suscribiros al canal, esto nos ayudaría mucho a seguir subiendo contenidos y problemas resueltos. Cualquier cosita os leo. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.